Bueno, hoy vamos con el siguiente ítem de esta segunda parte del libro El cielo y el infierno, el capítulo 4 que nos habla de los espíritus sufridores. Y hoy vamos a ver otro caso muy interesante de un espíritu llamado Pascal Lavic. Em, Vamos a ver su comunicación y entender un poquito sobre su historia y ver qué enseñanza podemos sacar, podemos aprender de ella. Bueno, esta comunicación sucedió eh, en el Havre el 9 de agosto de 1863. Y este espíritu se comunicó espontáneamente, ¿no? Y el medium no sabía nada, no le conocía, no le conoció en vida y ni siquiera sabía su nombre. Y entonces la comunicación empieza así. Creo en la bondad de Dios, que en su misericordia se compadecerá de mi espíritu. He sufrido mucho, mucho. Mi cuerpo pereció en el mar. Mi espíritu, ligado al cuerpo, anduvo errante durante largo tiempo sobre las olas. Dios, y se corta la comunicación, ¿no? La comunicación es interrumpida, pero al día siguiente el espíritu sigue con la comunicación desde el punto mismo que había parado en el día anterior. Entonces, Dios ha tenido a bien permitir que las oraciones de los que quedaron en la tierra me sacaran del estado de turbación e incertidumbre en que estaba sumergido. Me han esperado por largo tiempo y pudieron encontrar mi cuerpo. Este reposa en la actualidad, mientras que mi espíritu, desprendido con dificultad, comprende las faltas cometidas. Concluida la prueba, Dios juzga con justicia y su bondad se extiende sobre los que se han arrepentido. Durante mucho tiempo mi espíritu y su cuerpo han deambulado juntos, porque esa era mi expiación. Seguís el camino recto si queréis que Dios desprenda rápidamente vuestro espíritu de su envoltura. Vivís en su amor, orás, y la muerte a la que tantos temen os será leve, porque vosotros conocéis la vida que os guarda. Sucumbí en el mar y por mucho tiempo han estado esperándome. No poder desligarme del cuerpo ha sido para mí una terrible prueba. Por eso tengo necesidad de las plegarias de quienes, como vosotros, cultivan la creencia salvadora y pueden rogar por mí al Dios de justicia. Me arrepiento y espero ser merecedor de su perdón. Mi cuerpo fue encontrado el día 6 de agosto. Fui un pobre marinero y hace mucho tiempo que he muerto. Rogad por mí. Vamos a prestar atención en estas fechas, ¿no? Cuando empieza la comunicación fue el día 9 de agosto de 1863 y ahí el espíritu dice que 3 días antes fue cuando encontraron su cuerpo, el 6 de agosto. Eh, bueno, y la comunicación sigue, ¿no? Kardec sigue ahí preguntando, ¿no? ¿Dónde fue encontrado vuestro cuerpo? Y él contesta, no muy lejos de aquí. Y ahí Kardec nos pone una nota interesante, ¿no? Que dice que salió en el Journal du Havre del 11 de agosto de 1863, o sea, 2 días después de la primera comunicación, eh, que salió en este periódico un artículo
del cual el medium no tenía el menor conocimiento. Y pone, ¿no? En ese artículo, informamos que el 6 del corriente mes se han encontrado los restos de un cadáver entre Blainville y La Heve. La cabeza, los brazos y el busto habían desaparecido. Con todo, su identidad se pudo constatar a través de los zapatos que todavía estaban sujetos a los pies. El cuerpo pertenece al pescador Lavic, que falleció el 11 de diciembre. Una fuerte ráfaga de viento lo había arrebatado del navío La Alert a la altura de Trouville. Lavic tenía 49 años y era natural de Calais. La viuda del difunto certificó la identidad. O sea, él murió el 6 de diciembre y encontraron su cuerpo el 6 de agosto. Y ahí, el día 12 de agosto, un día después que salió esta noticia, ¿no? En este periódico, em, y mientras se consideraba, ¿no? ese acontecimiento en el grupo en que el espíritu se había manifestado por primera vez, pues entonces el espíritu vuelve a comunicarse y dice: soy realmente Pascal Lavic y tengo necesidad de vuestras plegarias. Podéis hacerme un gran bien, dado que la prueba que experimenté ha sido terrible. Mi espíritu recién consiguió separarse del cuerpo después de que reconocí mis faltas, y aún así en forma parcial, de modo que yo lo acompañaba en el océano que lo había tragado. Orad pues para que Dios me perdone. Orad para que me conceda el reposo. Orad, os lo suplico, que este terrible final de una existencia terrestre desdichada os sirva de importante enseñanza. Debéis tomar siempre en cuenta la vida futura y nunca dejar de implorar a Dios su misericordia. Orad por mí. Necesito que Dios se compadezca de mí. Miras qué historia impactante, ¿no? Y de esa comunicación, bueno, como todas las anteriores que son muy interesantes, yo creo que podemos sacar de aquí tres importantes lecciones, ¿no? La primera sería la revelación, una vez más, de la inmortalidad del espíritu y de la vida futura, ¿no? La segunda, como el espíritu no menciona las faltas cometidas, pero yo creo que podemos señalar una falta que es común a muchos de nosotros, ¿no? Que sería ese apego material y principalmente la falta de preparación para la desencarnación, ¿no? La dificultad que muestra ese espíritu y que nos puede pasar a nosotros, ¿no? En desvincularse, ¿no? En desprenderse del cuerpo físico, llegando a vivir y a sentir todo lo que le sucedía al cuerpo, ¿no? Y una tercera lección importante sería, pues, la importancia y el efecto de la oración para el despertar del espíritu. Vamos a ver entonces, para entender un poquito más esta historia y qué puede pasar con un espíritu en estas condiciones, vamos a ver un poquito eh, el libro de los espíritus, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntas interesantes que Kardec hace a los espíritus. Aquí estamos viendo en el libro segundo, capítulo 3, regreso de la vida corporal a la vida espiritual.
En el ítem, el alma después de la muerte, su individualidad y la vida eterna. Y en la pregunta 150, Kardec pues pregunta lo siguiente. ¿El alma no lleva consigo nada de este mundo? Y la respuesta de los espíritus. Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a un mundo mejor. Es un recuerdo pleno de satisfacción o de amargura, según el empleo que haya hecho de la vida. Cuanto más pura sea el alma, mejor comprende la futilidad de lo que ha dejado en la tierra. Entonces, aquí podemos comprender la importancia de esa preparación para la muerte, ¿no? Que no es más que la entrada en el mundo espiritual, en la verdadera vida, que es la vida espiritual, ¿no? Es importante recordar que esa encarnación que tenemos ahora es solamente una parte del camino, ¿no? Y podemos hacer, yo creo que una analogía aquí y pensar, por ejemplo, cuando estamos de viaje y vamos por la carretera, por ejemplo. Para llegar a nuestro destino, pasamos por diferentes pueblos, ¿no? A lo largo del camino, del trayecto, ¿no? Y cuanto más avanzamos, cuanto más seguimos adelante, más esos pueblos se van quedando hacia atrás. Pues lo mismo es con la vida real, podemos hacer esa analogía, ¿no? Esta encarnación, el estar en el país donde estoy, con el cuerpo que llevo, con las cosas materiales que tengo ahora y que me ayudan a vivir en sociedad, todo eso es solamente una parte del camino y en algún momento se quedará hacia atrás, ¿no? Y tener esa conciencia nos ayudará cuando hagamos ese traslado, ¿no? Porque en realidad, si paramos a pensar, si razonamos, ¿no? No tiene sentido seguir apegados a la materia si creemos en las reencarnaciones, ¿no? Si creemos en la vida eterna, no tiene ningún sentido, porque de la misma forma de que todo lo que tenemos aquí, de cosas materiales, vamos a dejar de tener en algún momento. Ya hemos tenido tantos otros cuerpos y otras cosas materiales y vamos a tener todavía otros cuerpos más y tantas otras cosas más hasta que lleguemos al punto de no tener ya la necesidad de la reencarnación. Pero ese, claro, es un largo camino, ¿no? Y hacerlo pesado o hacerlo más llevadero solo depende de nosotros mismos. Siguiendo todavía en el libro de los espíritus, Kardec también hace otra importante pregunta, que es la 153, que dice, ¿en qué sentido se debe entender la vida eterna? Y los espíritus contestan de manera magnífica, ¿no? La vida eterna es la vida del espíritu. La del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa a la vida eterna. Vamos a seguir un poquito más con el libro de los espíritus. Aquí estamos en el ítem separación del alma y el cuerpo, porque en este ejemplo, ¿no?, que hemos visto, eh, este espíritu tardó un tiempo, tardó unos meses en poder separarse, ¿no?, desligarse de su cuerpo. Y ahí Kardec pregunta lo siguiente. La separación, no se entiende aquí, del alma y el cuerpo, se opera instantáneamente y por una transición brusca. Hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte. No.
El alma se desprende gradualmente. No se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad. Los dos estados se tocan y se confunden. Así el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan, no se quiebran. Pero Kardec también nos trae un comentario importante en esta misma pregunta, ¿no? Dice, durante la vida el espíritu se halla unido al cuerpo por su envoltura semimaterial o perespíritu. La muerte solo es la destrucción del cuerpo, como ya sabemos, ¿no? Y no la de esa segunda envoltura, la cual se separa del cuerpo cuando cesa la vida orgánica, ¿no? La observación prueba que en el instante de la muerte el desprendimiento del perespíritu no se completa de manera súbita, sino que se opera gradualmente y con una lentitud muy variable según los individuos. En algunos es bastante rápido y podemos decir que el momento de la muerte es también el de la liberación, que se da en unas pocas horas. En otros, por el contrario, sobre todo, fijaros, ¿no? Qué importante eso. Sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material y sensual, el desprendimiento es mucho menos rápido y a veces dura horas, semanas y hasta meses. Esto no implica que haya en el cuerpo la menor vitalidad ni la posibilidad de un regreso a la vida, sino una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu. Em, Afinidad que siempre depende de la preponderancia que durante la vida el espíritu dio a la materia. En efecto, es razonable pensar que cuanto más se haya identificado el espíritu con la materia, tanto más penoso le resultará separarse de ella. En cambio, la actividad intelectual y moral, así como la elevación de los pensamientos, opera un principio de desprendimiento incluso durante la vida del cuerpo, de modo que cuando llega la muerte, ese desprendimiento es casi instantáneo. Tal es el resultado de los estudios que hemos hecho en los individuos observándose en el momento de la muerte. Esas observaciones también prueban que la afinidad que en ciertos individuos persiste entre el alma y el cuerpo es a veces muy penosa, pues el espíritu puede experimentar el horror de la descomposición. En este caso es excepcional y propio de ciertos géneros de vida y de determinados tipos de muerte, como por ejemplo pone ahí en algunos casos de suicidas. Entonces, con todo eso, muy importante que nos ha aclarado y profundizado más todavía Kardec, ¿no? La pregunta que sí debemos hacer, incluso viendo, ¿no? Estudiando estos ejemplos de mensajes, ¿no? De historias reales de estos espíritus, es, eh, ¿cuál es el tipo de desprendimiento, ¿no? Es la pregunta. ¿Cuál es el tipo de desprendimiento que quiero yo tener? ¿No? Como quiero estar preparada o preparado cuando llegue el momento del traslado a la patria espiritual, porque eso es algo importante. Hay que reflexionar sobre eso para poder cambiar de actitud durante la encarnación, ¿no? Porque si nos hacemos esas preguntas seriamente, con conciencia, ¿no? Podemos ya desde ahora trabajar ese desprendimiento, ¿no? Ese desenlace, preparándonos así para la vida futura, que no será más que el reflejo de la vida presente. Eso también es importante.
Vamos a seguir un poquito más con el libro de los espíritus. En el ítem que habla sobre la turbación espírita, Kardec pregunta lo siguiente. El alma, cuando deja el cuerpo, tiene de inmediato conciencia de sí misma. Y los espíritus contestan. Conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación. Y sigue Kardec, ¿no? Experimentan todos los espíritus en el mismo grado y durante el mismo tiempo la turbación que sigue a la separación del cuerpo, del alma y el cuerpo. No, eso depende de la elevación de cada uno. El espíritu que ya está purificándose reconoce a sí mismo casi inmediatamente porque ya se desprendió de la materia durante la vida del cuerpo, mientras que el hombre carnal, no muy apegado a la materia todavía cuya conciencia no es pura, conserva durante mucho más tiempo la impresión de esa materia, ¿no? Y justamente sobre esas preguntas y respuestas, ¿no? Kardec nos esclarece más todavía un poquito más adelante en el comentario que pone acerca de la pregunta 165. Dice, en el momento de la muerte, todo es confuso al principio. El alma necesita algún tiempo para reconocerse. Está como aturdida, como en el estado de un hombre que acaba de salir de un profundo sueño e intenta percatarse de la situación. La lucidez de las ideas y el recuerdo del pasado vuelven a ella a medida que se borra la influencia de la materia de la que acaba de desprenderse y que se disipa la especie de niebla que oscurece sus pensamientos. Y mira qué importante. El tiempo que dura la turbación que sigue a la muerte es muy variable. Puede extenderse desde algunas horas hasta muchos meses e incluso muchos años. Es menos prolongado en quienes cuando vivían se identificaron con su estado futuro, porque entonces comprenden inmediatamente su situación. Esa turbación presenta circunstancias particulares según el carácter de los individuos y sobre todo según el tipo de muerte, como ya hemos visto, ¿no? En los casos de muerte violenta producida, por ejemplo, por suicidio, suplicio, accidente, apoplejía, heridas, etc., el espíritu se halla como sorprendido, asombrado, ¿no? No entiende lo que pasó, no cree estar muerto y lo sostiene con obstinación. Sin embargo, ve su cuerpo, sabe que ese cuerpo es el suyo y no comprende que se separó de él. Se acerca a las personas a quienes aprecia, les habla y no entiende por qué no le oyen. Esa ilusión se mantiene hasta que el perispíritu se desprende por completo. Solo entonces el espíritu se reconoce y comprende que ya no forma parte de los vivos. Este fenómeno se explica fácilmente. Sorprendido de improviso por la muerte, el espíritu queda aturdido, ¿no? Por el brusco cambio que se operó en él. La muerte todavía es para él sinónimo de destrucción y aniquilamiento. Imaginaos, ¿no? Una persona que no tiene conciencia o no cree en la vida futura, que cree que después de la muerte todo se acaba, mm, que no existe nada después de la muerte, ¿no? Y claro, muere y se ve con conciencia todavía. Entonces, es un shock, ¿no? Para el espíritu. Y sigue Kardec, ahora bien, como piensa, ve y oye, a su entender, no está muerto. Claro, ¿cómo es posible? Lo que aumenta su ilusión es que se ve con un cuerpo semejante al anterior por la forma.
¿no? Pero cuya naturaleza etérea aún no ha tenido tiempo de estudiar, porque claro, ya sabemos, el perispíritu sigue con la forma del cuerpo carnal, ¿no? Por eso se ve y para él está en su cuerpo, está normal, está vivo, ¿no? Y ahí cuando habla, ¿no?, de esa naturaleza etérea del perispíritu, que el espíritu no tuvo tiempo todavía de comprender esa naturaleza. Dice, le parece sólido y compacto como el primero, o sea, como el cuerpo físico. Y cuando se le llama la atención acerca de este punto, se asombra de no poder palparse. Y fijaos qué importante también. La turbación que sigue a la muerte no es penosa en absoluto para el hombre de bien. Es calma y en todo semejante a la que acompaña a un despertar apacible. Para aquel cuya conciencia no es pura, la turbación está colmada de ansiedad y angustias que aumentan a medida que se reconoce a sí mismo. Fijaos qué duro, ¿no? Por eso la importancia de la preparación para nuestro desencarne, ¿no? Para nuestro desenlace. Vamos a seguir un pelín más. En el capítulo número 6, Vida Espírita, aún todavía en el libro de los espíritus, en el ítem que habla sobre las percepciones, sensaciones y padecimientos de los espíritus, Kardec pregunta, cuando un espíritu dice que sufre, ¿qué clase de padecimiento experimenta? Porque si ya no lleva el cuerpo físico, no puede lo que siente ser igual a cuando sí estaba encarnando, ¿no? Y ahí los espíritus contestan, angustias morales que lo atormentan más dolorosamente que los padecimientos físicos. Y un poquito más adelante, en el ítem ensayo teórico acerca de la sensación de los espíritus, el ítem 257, Kardec nos dice, se nos dirá, entre comillas, esa teoría no es muy tranquilizadora, ¿no? Pensábamos que una vez liberados de nuestra densa envoltura, instrumento de nuestros dolores, no sufriríamos más. Pero ahora nos informáis que nuestros padecimientos sí continuarán, no importa de qué modo, pero aún así sufriremos. Y ahí nos trae una importante reflexión también, como siempre lo hace, ¿no? Dice, así es, por desgracia, es el pensamiento de Kardec, es el comentario de Kardec. Así es, por desgracia, todavía podremos padecer y mucho y por un tiempo muy prolongado, pero también podremos dejar de sufrir desde el instante mismo en que abandonemos esta vida corporal. Los padecimientos de la tierra a veces son independientes de nosotros. No obstante, muchos son la conciencia de nuestra voluntad. Dice, remontémonos a su origen y veremos que la mayor parte de ellos es el resultado de causas que habríamos podido evitar, o sea, cosas que sufrimos durante nuestra encarnación, durante nuestra vida misma aquí, ¿no? Que sabemos que nosotros mismos causamos estos sufrimientos, ¿no? Estos dolores, y que si hacemos una reflexión profunda sobre eso, podemos ver que son cosas que podríamos haber evitado, ¿no? Dice, ¿cuántos males, cuántas enfermedades debe el hombre a sus excesos, a su ambición, en una palabra, a sus pasiones? El hombre que siempre haya vivido con sobriedad, sin abusar de nada, que siempre haya tenido que haya sido sencillo en sus gustos y modesto en sus deseos, se ahorrará muchas tribulaciones. Lo mismo sucede con el espíritu, pues los padecimientos que soporta siempre son la consecuencia del modo como vivió en la tierra.
sin duda ya no tendrá, por ejemplo, gota ni reumatismo, ¿no? Ni ninguna otra enfermedad del cuerpo, pero sí otros pesares que no son menores. Y nos dice, ¿no? Hemos visto que sus padecimientos son el resultado de los lazos que existen todavía entre él y la materia. Cuanto más desprendido está de la influencia de la materia, dicho de otro modo, cuanto más desmaterializado se halla, menos sensaciones penosas experimenta. Ahora bien, de él depende librarse de dicha influencia desde esta vida. Tiene libre albedrío y por consiguiente la opción de hacer o dejar de hacer. Y aquí la parte que os he puesto en la diapositiva. Dice, domeñe sus pasiones animales, no tenga odio ni envidia, celos ni orgullo, no se deje dominar por el egoísmo, purifique su alma mediante los buenos sentimientos, practique el bien, no atribuya a las cosas de este mundo más importancia de la que merecen. Entonces, incluso con su envoltura corporal, ya estará purificando, ya estará desprendido de la materia y cuando abandone esa envoltura no sufrirá más su influencia. Los padecimientos físicos que haya experimentado no dejarán en él ningún recuerdo penoso. No le quedará al respeto ninguna impresión desagradable, porque solo habrá afectado al cuerpo y no al espíritu. Se sentirá feliz de haberse liberado y la paz de su conciencia lo eximirá de todo padecimiento moral. Dice, hemos interrogado a miles de espíritus que han pertenecido a todas las categorías de la sociedad, a todas las posiciones sociales. Los hemos estudiado en todos los periodos de su vida espírita, desde el instante mismo en que abandonaron su cuerpo. Los hemos seguido paso a paso en esa vida de ultratumba para observar los cambios que se operan en ellos, en sus ideas y sensaciones. Desde ese punto de vista, han sido los hombres más comunes los que nos han proporcionado los elementos de estudio más valiosos. Ahora bien, siempre hemos observado que los padecimientos guardan relación con la conducta, cuyas consecuencias los espíritus sufren, y que esa nueva existencia es la fuente de una felicidad inefable para los que han conseguido el camino del bien. En conclusión, mirad eso que importante. En conclusión, si sufren, es porque así lo han querido. Solo deben culparse a sí mismos, tanto en el otro, tanto en el otro mundo como en este. Mirad qué importante todo lo que nos dice Kardec, ¿no? Y cuando los espíritus sufridores empiezan a comprender las faltas cometidas, ¿no? Y el porqué de su sufrimiento es cuando sienten, ¿no? Cuando tienen la necesidad, el deseo de darnos esos consejos, como en esta comunicación, como en estos ejemplos que estamos viendo, ¿no? Para ayudarnos, ¿no? A que no cometamos los mismos errores. Y si prestamos mucha atención, si damos el debido valor, ¿no? A esas comunicaciones, ellas nos pueden causar muchas veces más impacto, por ejemplo, que una comunicación de un espíritu superior. Y aquí, sin quitar ninguna importancia a los consejos de los buenos espíritus, no es eso. Pero cuando vemos una comunicación así, nos choca, ¿no? Nos causa un impacto diferente. Y es justamente por eso que la espiritualidad permite que conozcamos estos ejemplos, esas historias reales, ¿no? Para que nuestro despertar sea más amplio, ¿no? Más evidente y más urgente si cabe.
porque muchas veces también es cuando decimos, ostras, mirad lo que le ha pasado, ¿no? Es real, es duro, es terrible, es doloroso, ¿no? Y yo no quiero eso para mí. Entonces, es cuando nos llama, ¿no? La conciencia para cambiar el rumbo, ¿no? Para cambiar de actitud desde esta vida. Bueno, como último punto, ¿no? Que hemos visto y no por eso menos importante, vamos a hablar rápidamente sobre el poder de la oración, ¿no? Ya sabemos, nosotros estudiamos siempre, ya sabemos de los beneficios de la oración para nosotros mismos, ¿no? Y de su necesidad también, ¿no? Pero aquí cabe resaltar la importancia de orar por los demás, porque este espíritu nos trae esta evidencia, ¿no? Cuando nos dice claramente en su comunicación, Dios ha tenido a bien permitir que las oraciones de los que quedaron en la tierra me sacaran del estado de turbación e incertidumbre en que estaba sumergido. No, como hemos visto, fue justo por causa de la oración que el espíritu pudo desprenderse del cuerpo, no pudo entender su situación, reconocerse como espíritu, comprender sus faltas, no arrepentirse y querer encontrar la paz con la misericordia de Dios. Por eso, vamos a ver, vamos a recordar algunos puntos importantes sobre este tema y que podemos encontrar en el Evangelio según el Espiritismo. En el capítulo 27, pedís y se os dará acerca de la oración, el ítem, ¿no? Acerca de la oración por los muertos y por los espíritus que sufren. Tenemos los siguientes ítems. Los espíritus que sufren reclaman oraciones que les son útiles porque de ese modo verifican que hay quien piensa en ellos y entonces se sienten menos abandonados, menos desdichados. Pero la oración ejerce sobre ellos una acción más directa, les devuelve, fijaos qué importante, ¿no? Les devuelve el ánimo, les infunde el deseo de elevarse a través del arrepentimiento y la reparación y puede desviarlos de la idea del mal. En ese sentido, la oración no solo es capaz de aliviar sus padecimientos, sino también de abreviarlos. Y en el ítem 19, ¿no? Aquí donde Kardec no habla un poco sobre la creencia que algunas personas tienen en las penas eternas y que por eso mismo creen que es inútil orar por esos espíritus, ¿no? Justamente porque estarán ahí en esa perpetuidad, ¿no? En esa desdicha perpetua, ¿no? Kardec nos dice lo siguiente. Que las penas no sean eternas no implica la negación de una penalidad temporaria, porque Dios en su justicia no puede confundir el bien con el mal. Ahora bien, en ese caso, negar la eficacia de la oración sería negar la eficacia del consuelo, la posibilidad de infundir valor y de dar buenos consejos. Sería negar la fuerza que tomamos de la asistencia moral de los que nos quieren bien. Y también podemos encontrar aquí en el Evangelio también, en el ítem 21, eh, esta reflexión importante, ¿no? Dice, el hombre sufre siempre las consecuencias de sus faltas. No hay ninguna sola infracción a la ley de Dios que no conlleve su castigo. La severidad del castigo es proporcional a la gravedad de la falta. La duración del castigo es indeterminada, cualquiera que sea la falta, y está
subordinada al arrepentimiento del culpable y a su retorno al bien. O sea, como hemos visto, ¿no? Depende del espíritu empezar a cambiar el rumbo, ¿no? A cambiar esa desdicha, ¿no? Entre comillas, este castigo, ¿no? Eh, desde el momento en que empieza a arrepentirse de verdad, de corazón, ¿no? La pena dura tanto como la obstinación en el mal. Sería perpetua si la obstinación no fuera perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es inmediato. Desde el momento en que el culpable reclama misericordia, Dios lo escucha y le concede esperanza. Pero el simple remordimiento por haber incurrido en el mal no es suficiente. Claro, hace falta la reparación, ¿no? Por eso el culpable es sometido a nuevas pruebas en las cuales puede siempre por su voluntad practicar el bien para reparar el mal que haya hecho, ¿no? Así pues, el hombre es constantemente el árbitro de su propia suerte. Puede abreviar su suplicio o prolongarlo indefinidamente. Su felicidad o su desventura depende de su voluntad de practicar el bien. Y Kardec nos dice, ¿no? Esa es la ley. Es la ley de Dios, una ley que es inmutable y conforme con la bondad de Dios y con la justicia de Dios, ¿no? Es la ley de acción y reacción. Mientras permanezco en el mal, mientras permanezco arraigado a las pasiones, arraigado a la materia, pues sigo en este sufrimiento, ¿no? Dice el espíritu culpable y desdichado siempre puede de esa manera salvarse a sí mismo. La ley de Dios le dice cuáles son las condiciones para hacerlo. Le dan las herramientas, ¿no? Lo que más a menudo le falta es la voluntad, la decisión, el valor, las ganas, ¿no? Si con nuestras oraciones le inspiramos esa voluntad, si lo amparamos y le infundimos valor, si con nuestros consejos contribuimos a la comprensión que le falta, en vez de solicitar a Dios que derogue su ley, o sea, que termine con este sufrimiento de una vez, nos convertimos en los instrumentos para el cumplimiento de su ley de amor y caridad en la cual Él, ¿no? Dios, nos permite participar de ese modo para que nosotros mismos demos una prueba de caridad. O sea, cuando oramos por estos espíritus y les ayudamos, ¿no? A comprender sus faltas y ayudar en ese arrepentimiento en vez de pedir que se termine el sufrimiento, el espíritu va a pedir una oportunidad para reparar esas faltas, ¿no? Es diferente. Y para finalizar, quiero dejar aquí unas palabras de nuestro querido León Denis, que con su belleza y su poesía nos llegan al alma, ¿no? Y para leer, ¿no? Estas palabras de León Denis, quiero pediros un momentito que cerréis los ojos y que prestéis bastante atención con los oídos y con el corazón. Este mensaje está en el libro El porqué de la vida, en el capítulo 7, El fin supremo. Y dice León Denis, hombre, mi hermano, ten fe en tu destino, porque es grande. Naciste con facultades incultas, aspiraciones infinitas, y la eternidad se te consagra para desarrollar las unas y satisfacer las otras. Crecer de vida en vida, alumbrarte por el estudio, purificarte por el dolor, adquirir una ciencia siempre más vasta, calidades siempre más nobles. He aquí lo que está reservado para ti.
Dios hizo más todavía por ti. Te dio los medios de colaborar en su obra, de participar en la ley del progreso ilimitado, abriendo nuevas vías a tus semejantes, elevando a tus hermanos, atrayéndoles a ti, iniciándoles a los esplendores de la verdad y de la belleza, a las sublimes armonías del universo. ¿No es eso crear, transformar almas y mundos? Y este trabajo inmenso y fértil en goces no es preferible a un descanso terrible y estéril. Colaborás con Dios, haces en todo y por todas partes el bien, la justicia. ¿Qué hay más grande, más digno para tu espíritu inmortal? Eleva pues tu mirada y abraza las perspectivas vastas de tu futuro. Saca de este espectáculo la energía necesaria para afrontar los vientos y las tormentas del mundo. Marcha valiente, luchador. Sube la pendiente que conduce a estas cimas que se llama virtud, deber, sacrificio. No te pares por el camino a recoger las florecillas del matorral, a jugar con las piedras doradas. Adelante, siempre adelante. Ves en los cielos espléndidos estos astros resplandecientes, esos soles innumerables llevando en sus evoluciones prodigiosas brillantes comitivas de planetas. ¿Qué de siglos acumulados no hizo falta para formarlos? ¿Qué de siglos no serán necesarios para disolverlos? Pues bien, un día vendrá donde todos esos fuegos serán apagados o estos mundos gigantescos se desvanecerán para ser sitio a globos nuevos, a otras familias de astros que emergerán de las profundidades. Nada de esto que vieras hoy existirá más. El viento de los espacios barrerá para siempre el polvo de estos mundos usados. Pero tú vivirás siempre, persiguiendo tu marcha eterna en el seno de una creación sin cesar renovada. ¿Qué serán entonces para tu alma depurada y engrandecida las sombras y las preocupaciones del presente? Accidentes efímeros de nuestra carrera no dejarán en el fondo de nuestra memoria más que tristes o dulces recuerdos. Ante el horizonte infinito de la inmortalidad, los dolores del presente, las pruebas sufridas serán como nube fugitiva en medio de un cielo sereno. Mide pues las cosas de la tierra en su valor justo. No las desprecies, sin duda, porque son necesarias para tu progreso y tu misión es contribuir a su perfeccionamiento, perfeccionándote tú mismo, pero no ates exclusivamente a eso tu alma y busca ante todo las enseñanzas que contienen. Por ellas comprenderás que el fin de la vida no es el goce ni la felicidad, sino más bien por medio del trabajo, del estudio y del cumplimiento del deber, el desarrollo de esta alma, de esta personalidad a la que reencontrarás más allá de la tumba, tal como tú mismo le habrás dado forma en el curso de tu existencia terrestre. Muchísimas gracias.